Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Elizabeth Sánchez Martínez y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la violencia vicaria. Antes de comenzar con el tema, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Licema para que conozcan de más temas de interés. Para adentrarnos ahora sí a este tema de la violencia vicaria, diremos que es una de las formas de la violencia familiar hacia las mujeres. Y bueno, en esta situación de violencia familiar vamos a explicar primero en qué consiste esta violencia familiar. El Código Civil del Estado de México en su artículo 4.397 nos hace referencia a que esta violencia familiar es aquella acción, omisión, afectación que se da en las mujeres en el ámbito físico, psicológico, económico, patrimonial, sexual o de cualquier otra índole en el cual se le esté afectando a ella en lo personal. Y bueno, estamos viendo que aun y cuando los legisladores han regulado la situación de que no haya un daño, una afectación a las mujeres, pues se sigue dando esta conducta hacia ellas. Tan es así que tenemos varios casos en la República Mexicana que han sido difundidos en las redes sociales. Por mencionar algunos de estos, tenemos en el estado de Hidalgo, el 2 de enero del 2021, donde un padre le quita la vida a sus 3 hijos, ¿sí? Y con esto, bueno, pues más que nada está afectando, está dañando a esa mujer, a esa madre de estos 3 niños. También tenemos en Tijuana, en Baja California, el día 9 de marzo del 2021, de igual forma, un padre priva de la vida a sus 3 hijos, pero antes de esto, previo, tuvo una discusión vía telefónica con la madre de dichos menores y le refirió a dicha mujer que no volvería a ver a sus hijos y que llegara a la casa donde se iba a encontrar con una sorpresa. Y pues la sorpresa fue que encontró a sus 3 hijos ya sin vida. Después de esta situación, esta persona, hombre, se quita la vida, ¿sí? Entonces, bueno, estamos viendo cómo se está dando esta afectación a las mujeres. De igual situación se da en el estado de Sonora, en Hermosillo, en julio del 2021, donde una persona quita la vida a sus 3 hijos, ¿sí? Y después de igual forma se quita la vida a él. Y esta situación no nada más se está dando a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Le tenemos en España el caso tan sonado en las redes sociales, el caso Jimena, donde un padre sustrae a sus 2 menores hijas, una de 6 años, Olivia, y la otra de 1 año, Ana, ¿sí? Después de haberla sustraído, pues amenaza a la madre de dichas menores diciéndole que no volvería a ver a sus hijas y que inclusive no iba a permitir que sus hijas crecieran sin la presencia de su padre. Esta señora Beatriz, pues ante esta situación, estas alertas que ella tenía, pues acude a las autoridades a efecto de hacer su denuncia. Las autoridades le dicen que no había nada que hacer, toda vez de que se trataba del padre, y por ende pues no podían hacer nada y no hicieron nada. Pasados 45 días, ¿sí?, de esta situación, Beatriz encuentra a su hija Olivia ya sin vida, y a la otra pues Jimeno todavía no la había regresado. Entonces, bueno, estamos ante situaciones muy difíciles en el que las autoridades pues omiten algunas situaciones que ellos deben actuar. En España, bueno, se hizo un debate por esta situación
y más tarde se emitió una ley, la Ley 7/2018, a efecto de pues abordar esta conducta. A esta ley, bueno, la señalan como la ley de violencia vicaria, ¿sí? Y ahí, bueno, es donde vemos esta figura de la violencia vicaria. Este término es acuñado por una psicóloga, la psicóloga Sonia Vaccaro, que hace referencia a que la violencia vicaria consiste en ese daño, esa afectación que se produce en las mujeres por parte de un hombre, ¿sí? Pero aquí esta violencia es de manera indirecta, ¿sí? Porque utilizan como instrumento para ocasionar esta violencia a los hijos, ¿sí? Pero nos dice la psicóloga Sonia Vaccaro que no nada más es respecto de esos hijos, sino también puede utilizar otros medios. Y entonces, bueno, es cuando nos refiere que hay un desplazamiento del instrumento que está utilizando este hombre, ¿sí? Ese desplazamiento se traduce en objetos familiares a los que la mujer siente aprecio, cariño, amor. Entre estos podemos decir que hay un daño de ese hombre hacia la mascota, un daño hacia sus objetos personales cuando éste pues destruye, quema, rompe objetos personales de esta mujer, daña a los familiares, los amenaza con causarles algún daño o inclusive quitarles la vida, ¿sí? También hay un daño respecto a la figura de esta persona, mujer, ¿sí? En este sentido tenemos que ese daño puede ser en su persona por algunos ácidos, y ahí es donde tenemos la ley ácida, ¿sí? Que se está dando ahora una legislación en Puebla, en el Código Penal, donde lo establece como tentativa de feminicidio, ¿sí? También hay daño hacia su nombre, hacia su honor de esta mujer, en el sentido de hacer publicaciones o hacer grabaciones en las redes sociales de cuestiones muy privadas de esa mujer, y ahí es cuando tenemos que hay una violencia digital, ¿sí? Que es lo que también en los medios pues ya está conociéndose como la ley Olimpia, ¿sí? Entonces, bueno, estamos viendo que esta situación de daño hacia la mujer pues se está suscitando cada vez más, aun y cuando los legisladores, el propio Estado ha estado viendo la situación de prevenir, de eliminar todo ese tipo de violencia hacia las mujeres. Aún así persiste dicha vulneración, dicha violencia hacia las mismas. Tan es así que, bueno, está regulado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1 constitucional, donde prevé que los derechos humanos pues son para todos, no nada más para ciertas personas, ya sea hombres, sean niños, ¿no? Sino para todos. También estamos hablando de mujeres, de niñas, ¿sí? Sin discriminación alguna. De ahí, bueno, también en la propia Constitución tenemos este artículo 4 constitucional, donde hace alusión a esa igualdad jurídica que debe prevalecer para ambos, tanto para el hombre como para la mujer, ¿sí? Y aunado a esto también tenemos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿sí? Y igual tenemos instrumentos internacionales que también están en pro de la cuestión de esos derechos de las mujeres, ¿sí? Al día de hoy, bueno, se ha establecido en algunas entidades federativas la situación de esta ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, donde se prevea ya como tal esta figura de la violencia vicaria, a efecto de que las autoridades sepan cómo actuar cuando hayan estas alertas. Y tenemos que algunos estados ya lo prevén, les decía, en su ley
de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Y bueno, está en la ley de la Ciudad de México. Esto, bueno, se estableció el día 22 de diciembre del 2022 en su artículo 6, en la fracción 10ª, en donde se incluye esto de la violencia vicaria. También lo tenemos en el estado de Morelos el día 1 de febrero del 2023, en Campeche el 8 de abril del 2022, ¿sí? En Yucatán el 15 de junio del 2022 y en el Estado de México, ¿sí?, también está regulada esta figura de la violencia vicaria el 10 de junio del 2022 en su artículo 8 ter de esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencias. Entonces, bueno, estamos viendo que los legisladores, el propio Estado, pues están regulando esta figura de la violencia vicaria a efecto de que tanto el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo pues estén muy al pendientes de todas estas alertas en donde los padres amenacen con quitarles a las mujeres a sus hijos, amenacen con no devolverlos, los sustraigan, amenacen con referirles que nunca más van a volver a sus hijos, ¿sí? En este sentido, todas estas son alertas que las autoridades del Poder Judicial, jueces, del Poder Ejecutivo, agentes del Ministerio Público, deben de estar muy al pendiente de con estas alertas prever que no se dé una conducta que posteriormente pues sea fatal, ¿no? De esa situación de que se prive de la vida a estos menores, ¿sí? Porque ya estaríamos hablando de que ya no se está atendiendo ese principio del interés superior del menor, ¿sí? Y no también se está atendiendo esa situación de administrar justicia con perspectiva de género, ¿sí? Estamos viendo que se tiene que estar en el sentido de que las autoridades puedan saber con el debido tiempo de estas conductas, ¿sí? De que no lleguemos a estos desenlaces fatales en que pues sí el hombre logre su objetivo, ¿sí?, contra esa mujer, causarle un daño en su persona, en su familia, ¿sí?, a efecto de que pues ella sufra por esa situación de que los hombres pues se sienten con ese control, con ese dominio, con ese poder hacia las mujeres. Entonces, bueno, más que nada es esa situación de que todos tengamos conocimiento de en qué consiste esta figura de la violencia vicaria para que tanto la sociedad como nuestras autoridades sepan evidenciar esta conducta. Espero les haya sido de utilidad el presente informe sobre lo que es la violencia vicaria y nos vemos más tarde con algunos otros artículos de interés. Excelente día.